Así es, continuamos con temas interesantes aquí en la cocina de Aquí, y para este tema vamos a abrir nuestras líneas 366-0809, 366-0819. ¿Cuál es el tema? Cuando los hijos presencian la violencia pues, familiar de sus pues, padres. Y para eso está con nosotros la abogada, la licenciada Lina Vargas. Ella es abogada de familia, consejera familiar, y viene a compartir un poco con nosotros de este tema que lamentablemente pues, es un flagelo que afecta a muchas familias en nuestro país. Bienvenida, abogada, ¿cómo está? Muchas gracias, gracias por la invitación. Y en efecto estamos viendo cómo la violencia intrafamiliar está afectando demasiado a nuestros niños. Y los padres generalmente cuando están en esa rutina, esos disgustos, esas discusiones, no toman en cuenta todo lo que está pasando alrededor porque los niños son como unas esponjas. Exacto. Ellos están observando todo lo que dice papá y mamá. Y ahí... Yo creo que al final piensan, no es culpa de ellos, muchas veces porque no... A veces están tan metidos en sus sentimientos, en sus propios sentimientos, que no ven lo que pasa alrededor. Y yo creo que es un buen momento para hacer una alerta, porque probablemente cuando esta violencia empieza en casa, pues esa conducta se normaliza y se vuelve como el ambiente de la casa, y como ellos ven que los hijos siguen viviendo, pues asumen que no está pasando nada. ¿Qué es lo más grave que pasa cuando un niño pues presencia esta violencia en su casa? Yo quiero ya hacer un llamado de atención a papá y mamá. Queremos a nuestros hijos, tenemos que protegerlos a veces hasta de nosotros mismos. Okay. Y desde el momento en que estamos nosotros, tiene una conducta donde los niños comienzan a asustarse, porque ellos reflejan en sus caritas cuando mamá y papá discuten. Comencemos a tomar las acciones de prevención y buscar ayuda. A veces tenemos que tener las herramientas profesionales a través de psicología, psiquiatría, porque hay ocasiones en que los padres no se dan cuenta de sus propias falencias. Claro. Okay. Yo como juez tuve una experiencia muy interesante y difícil cuando escuché un relato, porque yo soy muy investigativa con respecto a los antecedentes de cómo se crían las personas. Y este señor me dice que él no fue criado ni por su mamá ni por su papá, sino por un abuelo. Y el abuelo lo maltrataba. Al final, este caballero queda en una pandilla, queda como un sicario. Al final, cumple una condena por la cual es sentenciado, pero ya su vida quedó marcada familiar y socialmente por el resto de su vida. Y es que precisamente cuando los niños están en este tipo de entornos, era mi pregunta, porque yo creo que ya es algo lógico, quizás no debería ser, pero lo es. Los niños están allí, están presenciando este tipo de conductas. Si, por ejemplo, yo veo que mi papá le pega a mi mamá, y yo estoy viendo eso, y para mí voy a crecer creyendo que esto es una conducta normalizada, y cuando yo esté grande voy a pensar que está bien pegarla a todo el mundo, a mis compañeritas de la escuela, a mi pareja cuando sea más grande. Resolver o un desde problema pequeño ya voy formando o malformando a ese pequeñito. Eso pasa y no nos damos cuenta. A veces los padres sin querer se pelean en casa y podemos hacer que nuestros pequeños vayan por caminos equivocados. Completamente. Y tienes razón, porque es que por eso es que digo que hay que hacer un llamado de atención urgente cuando ya la agresión, incluso física, que no es tolerable bajo ninguna circunstancia, no se justifica bajo ninguna circunstancia. Y cuando el niño comienza a tener esas conductas en casa, como bien lo mencionas, piensa que es lo normal. Sí. Y por supuesto que van a repetir conductas, y no solamente en su familia, sino como bien mencionas, en el colegio. Los maestros se dan cuenta cuando los niños son violentos, porque hay una historia familiar que incluso en la misma escuela se investiga, y dan precisamente el inicio de familias que están con este tipo de conflictos. Muchas veces esta situación está, y independientemente de lo que esté ocurriendo en el hogar, pues estos niños igual van a ser afectados. Yo pienso, por ejemplo, que también vivimos en una sociedad machista, y que cuando esta violencia se da, pues las mujeres también intentan encubrir y tratan de darles estas aplicaciones a los niños y que no, porque es que tu papá no esto, o no, cuando obviamente la violencia viene del padre hacia la madre, y tratan de esconderlo. ¿Cuál debe ser, según su experiencia y según todos los casos que usted ha tenido enfrente de usted, pues la conducta de estas mujeres que por miedo no reaccionan y no dicen, aquí está pasando algo mal que está atentando contra mi vida y contra la de mis hijos? Has hecho una pregunta muy interesante y la respuesta es la siguiente. No solamente las mujeres, los hombres también están siendo golpeados por sus parejas por muchas razones. Tenemos que buscar asistencia profesional. No es normal que en una discusión de pareja nos vayamos a los golpes. No es normal que nos estemos gritando todos los días. Tenemos que entender que algo nos está pasando dentro de nuestro matrimonio y tenemos que buscar ayuda. Seguro. Porque no solamente somos nosotros los afectados, sino estos niños que realmente no piden estas historias y que quedan impregnados con esa toxicidad de esa relación de sus padres. Claro. Tenemos una llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias.
Hola, ¿desde dónde nos llama? Ancón. Es de Ancón. Su opinión acerca del tema. Sí, quería hacer un comentario sobre una experiencia personal. Yo me casé muy joven, tuve mi hijo a los 24 años y lastimosamente pues el matrimonio no funcionó y mi esposo y yo llegamos a una situación en donde pues llegamos a la violencia, a los golpes. Y el niño presenció varias veces esta situación, tenía él 2 años, año y medio, 2 años. Y a lo que quiero llegar es que sí, me divorcié y rehice mi vida con un hombre maravilloso, pero el niño en la escuela notábamos que él le pegaba a las niñas. Para él eso era un comportamiento normal. Y cuando lo llevamos al especialista decía, es muy fácil programar un niño, muy difícil desprogramarlo. Claro. Hoy en día mi hijo tiene 23 años y siempre ha tenido problemas de conducta, problemas de violencia, problemas de incluso no ha podido tener una relación de pareja, incluso a los 23 años no ha podido porque es muy difícil por muchos especialistas a lo largo de los años, porque realmente nunca dejó de tener el apoyo psicológico con los especialistas, psiquiatras, psicólogos, y hasta el sol de hoy sigue estando en psicólogo y le resulta muy difícil, de manera que sí, es algo que los marca de por vida y creo que es una responsabilidad de los padres brindarles esa ayuda precisamente para que no cojan por el mismo camino que su papá o incluso que su mamá, porque como bien lo dice la especialista, también ocurre al revés. Solamente quería expresar esa opinión. Gracias. Muchísimas gracias. Y en verdad muchísimas gracias también por tener la confianza de compartirlo pues aquí con su testimonio con todos nuestros televidentes. Así es, como bien comparte la señora, es muy difícil desprogramar a un niño, pero muchas veces los papás no, o sea, como bien decía al principio, están tan metidos en sus problemas que no se dan cuenta e inclusive hacen que los chicos cojan bando. ¿Qué tan peligroso es hacer que un niño coja bando en contra de su papá o en contra de su mamá? Es terrible. Cuando comenzamos a negociar las lealtades de nuestros hijos, realmente les hacemos un daño increíble por el hecho de que ellos siempre van a creer a ambos padres. Por supuesto. Y yo recuerdo cuando las jóvenes me decían, me ponían entre la espada y la pared. Sentía que no, si me estaba bien con mi mamá, mi papá se ponía bravo. Y esas situaciones a ellos los afectan definitivamente al momento de sus próximas relaciones, tanto familiares como escolares, como estábamos hablando. ¿Cuándo es momento de buscar ayuda legal? O sea, porque yo pienso que obviamente en primera instancia hay que buscar ayuda psicológica para tratar de controlar, pero obviamente yo sé que debe haber personas que nos están viendo que dicen, yo quiero arreglar la situación, pero siento que mi pareja no quiere y yo no, eso ya no lo puedo controlar. ¿Cuándo es momento de buscar ayuda legal? Realmente yo soy, como les dije, yo soy abogada de familia y estoy full en la línea de consejería familiar. ¿Por qué? Porque la ley no te da las respuestas. Es más, la ley, tal y como está enfocada en estos momentos, yo siento que debe ser dentro de los casos más graves, cuando hay un peligro de vida, cuando ya estamos sintiendo realmente que algo peor puede pasar. Y aún así es muy importante acudir a ayuda profesional, porque el agresor, escuchen que esto es muy importante, cuando el agresor se siente atacado, ya sea a nivel personal o a nivel judicial, no hay un policía, no hay un fiscal, no hay un juez al lado de esa persona que está haciendo una denuncia por decir algo y al final del camino vemos estos homicidios terribles que le llaman incluso femicidios, donde la mujer pierde la vida y hasta los hombres también. Entonces yo lucho mucho por la sanidad mental. Tenemos que hacer un programa a nivel incluso de Estado para que la población tenga incluso sus propias apreciaciones y entender. En el caso de que tenga que tomar una medicación, muchos no sabemos. Tenemos problemas de bipolaridad, tenemos problemas de esquizofrenia y ni siquiera sabemos porque no nos han diagnosticado. Nunca nos han diagnosticado. Yo tengo una pregunta y es, bien, estamos hablando de cuándo buscar ayuda legal y sí, en esa misma línea voy. Soy una abuela o soy un familiar que estoy viendo que el niño está siendo afectado en un entorno por sus padres o con quien esté en el momento. Y yo decido a buscar esa ayuda legal. Es posible que un familiar que esté viendo con un niño que está en problemas, no directamente porque los padres lo estén agrediendo a él, pero que los padres se estén agrediendo entre sí, puede de repente una abuela, un tío, alguien buscar ayuda y decir, ¿sabes qué? Esta familia necesita ayuda. ¿Se puede hacer o eso no es permitido? No, definitivamente, como digo, el renglón legal te habla en muchos escenarios. Y una abuela preocupada de una situación de un nieto que esté viviendo un conflicto tan difícil como el que acabas de mencionar, puede incluso solicitar una acción ante un juzgado para los efectos hasta de solicitar una guardacrianza. Pero aquí lo que vemos nuevamente es buscar ayuda profesional en sanidad mental. Porque los padres, incluso habiendo situaciones como la que acabas de mencionar, que le quitan a los hijos, van a luchar
judicialmente. Claro, Ese niño porque se va a son ver sus envuelto en hijos. una guerra tribunalicia donde va a estar afectado por... Porque cualquiera de las soluciones siempre va a afectar al niño. Por cualquiera de los supuesto, veredictos. por supuesto. Entonces vienen los grupos donde van a estar los psiquiatras, los psicólogos, trabajadores sociales. Todo eso lo invade a él dentro de su mundo también va a infantil ser y fuerte. también lo afecta. Por eso es que es muy importante buscar ciertas Sí. ayudas Agotar médicas, esas ayudas sobre médicas. todo, y ya en casos muy difíciles, definitivamente para mí, yo siempre he dicho que los tribunales sean la última opción. Que sean la última opción. La Vamos a última quedarnos opción. con ese consejo y licenciada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Espero que siga viniendo porque usted ¿Cómo viene no? muy poquito. Exactamente. Usted viene muy poquito Que pueda y nos venir. encanta sus temas.